Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Torres, soy estudiante de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, actualmente también conocida como Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Cuauhtémoc. El motivo de este video es para poderles hablar un poco sobre qué es el debido proceso. Al debido proceso se le debe de entender como una garantía individual o garantía procesal y también se le debe de entender como un conjunto de formalidades que deben ser observables en todo proceso legal. Las bases del debido proceso se encuentran en los artículos 14 y 17 de la Constitución, así como también en la jurisprudencia. En este momento voy a proceder a leerles un poco qué es lo que dice la jurisprudencia respecto al debido proceso. La jurisprudencia 2018-777 nos dice lo siguiente. Bien, 2018-777-97 de 980, ¿ok? Esta se realizó en la primera sala en el 2018. Y bien, está en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, el libro 61, de diciembre de 2018, en el tomo primero, la página 336. Y dice, lee lo siguiente: el principio de igualdad procesal, sus alcances. El derecho del debido proceso, reconocido por los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el octavo numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el necesario para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. En ese sentido, la igualdad procesal de las partes inmersa en el derecho al debido proceso está íntimamente relacionada con el derecho de contradicción y constituye el núcleo fundamental del derecho de audiencia, que consiste en esencia en que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición. Así, por el principio de igualdad procesal, se procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, pero también se erige como una regla de actuación del juez, el cual, como director del proceso, debe mantener en lo posible esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra. De ahí que las pequeñas desigualdades que pueda haber requeridas por necesidades técnicas del proceso no quebrantan el principio referido. Muy bien, esto en cristiano, ¿qué quiere decir? Básicamente nos está diciendo que el juez va a ser el que dirige las pretensiones de la parte actora y la parte acusada, o bien dentro de un juicio civil o uno administrativo, va a ser el que va a ponderar sobre quién tiene razón o cuál va a ser el derecho que va a prevalecer para que entonces se emita un juicio, ¿no? El número 4 de este artículo octavo nos dice que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Y el número quinto nos dice: el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Como verán, es el núcleo de el derecho al debido proceso. Es decir, que tenga la posibilidad de que un intérprete me pueda auxiliar en caso de que yo no hable el idioma español. Por ejemplo, los indígenas, ¿no? Que algunos hablan únicamente su lengua nativa. Eh, Llámese náhuatl o maya o tzotzil, etcétera.
¿Qué más? Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Eso es algo muy fundamental, ¿no? Que también está muy ligado al hecho de que no puedes declararte a ti mismo culpable, ¿no? O declarar en contra tuya, a no ser que, pues, estés dentro del juicio y el juicio, pues, quien va a arrojar que es culpable es el juez, ¿no? Tienes que tener comunicación con tu defensor. El derecho es irrenunciable de ser asistido por una defensa. Si no recibes una defensa, pues entonces el Estado te tiene que proporcionar este. Y también tienes que tener comunicación constante con tu defensor. De lo contrario, pues se estaría fallando a esta garantía procesal que tiene todo ser humano, ¿no? Muy bien, entonces también podemos observar que en el proceso se comunica a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición. Esto claramente quiere decir que se pueda defender a esta persona que ha sido acusada, ¿no? Bien, vamos a hacer una lectura de el 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Nos dice lo siguiente el artículo. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Este artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de diciembre de 2005. Se publica, ¿no? Se reforma. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Muy bien, lo que acabamos de leer nos abre una pauta muy importante respecto a historia, ¿no? Las luchas liberales y las revoluciones burguesas estuvieron basadas en estos tres derechos fundamentales, ¿no? Que posteriormente se convirtieron en derechos humanos. O se pretende que todos los seres humanos podamos tener estos derechos para poder vivir plenamente, ¿no? Esos tres derechos son la libertad, la vida y la propiedad. Es en este artículo también algo importante que aclarar es que si el juez impone medidas cautelares o bien la ley de extinción de dominio, este, se pueda aplicar la anulación de estos derechos, ¿no? Pero esto no puede ser sin antes el juez haberlo girado. Ahora bien, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esto quiere decir que si no existen los códigos, si no existe la ley y la pena no está equiparada hacia el delito que se está tratando, no hay forma de que esto sea legal. Constitucionalmente, esto es una violación a un derecho que todo mexicano o persona que está dentro del territorio mexicano pues estaría gozando. Un ejemplo bastante burdo respecto de esto, para que quede claro, sería que si yo me robo un chicle, no me pueden poner una pena de 20 años si en el Código Penal eso no está establecido. Sería excesiva la fuerza punitiva del Estado, por lo tanto mi derecho también estaría violado, ¿no? Yo necesitaría que se me imponga una ley, una pena que esté establecida por la ley, ¿no? Y no que me pongan 20 años o 30 años por haberme robado un chicle. Bien, ahora por último, vamos a hablar del artículo 17 respecto a esta garantía de el debido proceso, ¿no? En el segundo párrafo se vislumbra a qué
a qué sentido va este artículo 17 y la impartición de justicia, ¿no? Entonces vamos a empezar con la lectura de este artículo. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades podrán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. ¿Ok? Por último, quiero comentarles de qué va a tratar este canal. Este canal va a tratar de temas históricos, políticos y de actualidad. También, a partir de un enfoque de investigación y de crítica, estudiaremos cuestiones de derecho y revisitaremos cuestiones internacionales y locales respecto de la ciencia jurídica. Este tema es muy importante, pues es el tema al cual voy a estar desarrollándome debido a que es mi carrera. También este canal va a pretender tener un enfoque interdisciplinario respecto a temas como arte, circo o diseño, ya que es muy importante también encontrar un enfoque balanceado y humanista respecto a todo tema científico, ya que la ciencia también debería de ser una extensión más del pensamiento humano y no solamente una instrumentalización de la naturaleza y del hombre. También hablaré un poco de finanzas descentralizadas y criptoeconomía, cómo funciona blockchain y cuáles son las áreas de oportunidad para esta gran industria que tiene escasos 12 años y creo que en un futuro vamos a seguir escuchando hablar de estos temas y se hará una adopción masiva respecto a estos activos digitales. También hablaré un poco de la ley fintech y otro tipo de regulaciones que afectan al espacio de las criptomonedas aquí en México. Y por último, también hablaré de temas de aprendizaje del lenguaje. A mí me gusta muchísimo aprender idiomas, entonces creo que también podría aquí subir algunos videos de aprendizaje de inglés o francés, alemán o quizás de náhuatl, que es también una parte importante de estos últimos años de desarrollo que voy a tener respecto de la carrera de Derecho, pues se nos dijo que iba a haber una
adición de esa lengua a nuestros planes de estudio y que también sería un requisito para podernos titular. Entonces, de momento sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y si les gustó este video, por favor, suscríbanse y compártanlo. Me ayudaría muchísimo y me esmeraré más en hacer mejor contenido y de mayor calidad. Sé que tiene carencias orgánicas, pero prometo ir mejorando. Un saludo y hasta pronto.